Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Es una muestra de ello. Comenzaremos el viaje tras el misterio por nuevos escenarios. Por ejemplo, la parte oculta de la historia. Los nuevos descubrimientos que ésta nos trae van aclarando más nuestro pasado. Buscaremos claves en la inteligencia artificial y en los avances de la ciencia, esos que van desvelando el misterio de la vida. Y exploraremos la parte más oculta de nuestra mente y las conspiraciones, esas que en silencio están cambiando nuestro futuro. Y sobre todo, si existe algo más allá. Más allá de esta vida y más allá de nuestro planeta. Un nuevo tiempo comienza y en él queremos acompañaros. Será una aventura que nos llevará más allá de los sueños, a la búsqueda de claves y respuestas para este mundo en el que vivimos. Y si de nuevo estás con nosotros, sé bienvenido y enhorabuena. Formas parte de una aventura única, dedicada a unos pocos elegidos, esos que aún saben escuchar y ver con el corazón. Adelante, vamos a comenzarla. Estas son nuestras primeras intenciones en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Va a haber muchos cambios, nuevas secciones, y nos va a ayudar a presentarlas. Nos van a ayudar a presentar las dos de nuestros compañeros. Miguel Pedrero, buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, cortas, pero bien. Sí, y David Martín, buenas noches, don David. Muy buenas noches, Miguel. Tú luego nos vas a contar una serie de historias. Luego hablamos. Y eres el responsable de un nuevo sistema de comunicación que tenemos, que es el Twitter. El Twitter. Estamos en Twitter, @eblancoradio. Estamos recogiendo comentarios con el hashtag Espacio en Blanco. Así que todas las preguntas, comentarios de los oyentes en tiempo real las recibiremos e intentaremos dar respuestas. Volvemos a decir cómo es eso. @eblancoradio. Esa es el Twitter oficial del Espacio en Blanco. Eso es. Te ocupas un poco de recoger todas esas y luego nos cuentas algo. Nos vas a hablar de una cosa que se llama Germania. No os lo perdáis. Y Miguel, muchos cambios vienen para este primer programa de la nueva temporada del Espacio en Blanco. 33 años que vamos a cumplir. Madre mía. En la radio del misterio. Fuimos casi de los primeros. Habrá muchas novedades, ¿verdad? Sí, bueno, venimos con infinidad de novedades. Venimos con la mochila cargada y sobre todo con ella. Y sobre todo con mucha tensión, ¿no? Yo creo que se podía cortar el ambiente antes de entrar en el estudio. Es una nueva temporada. El día que dejemos de sentir eso, dejaremos de hacer radio, ¿verdad? Sí. Y una gran responsabilidad, ¿no? Cuando pasa un tiempo sin ponerte delante de los micrófonos de Radio Nacional y
y vuelves a ello, yo creo que pesa esa responsabilidad. Y como decías, Miguel, venimos con un montón de novedades. Déjame que recuerde el teléfono. Sí. Hoy nuestros oyentes no están acostumbrados a que estamos a estas horas. 900-137-137, llamada gratuita, por si queréis preguntarnos o sobre todo manifestar que estáis ahí a pesar de lo que cuentan los EGMs y esas cosas. 900-137-137. Cosas nuevas que va a haber en el programa, cuéntame. Bueno, por ejemplo, volveremos con los especiales, algo que en su momento dio muchísimo que hablar y bueno, son como sabes, temas monográficos. Hemos hecho especiales sobre la Ouija, mediums, apariciones marianas, con diferentes voces, con especialistas, con expertos, con investigadores y sobre todo con testimonios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo eso dentro de un cóctel que llamamos especial y que volveremos a ello. Entre las muchas secciones que van a aparecer y que no vamos a desvelar todavía, pero por dar un pequeño toque, en primera persona entrevistaremos a investigadores, a periodistas, a gente incluso muy conocida en diferentes ámbitos que han vivido experiencias relacionadas con nuestros temas: parapsicología, ovnis, coincidencias asombrosas, contactos con el más allá. Mesas redondas y debates con especialistas, es decir, análisis en profundidad. Eso parece que está muy de moda ahora, ¿no? Y bueno, seguramente luego con nuestro compañero Ramón Álvarez descubriremos que hace muchos años aquí en el Espacio en Blanco hicimos algo parecido. Claro, esa es la cuestión, es que volvemos con muchos temas, pero en el fondo lo que pretendemos es ser más Espacio en Blanco que nunca, porque muchas de estas, entre comillas, novedades que vamos a contar esta noche ya fueron puestas en práctica por Espacio en Blanco hace muchos años, pero lo que pretendemos es precisamente eso, ser más Espacio en Blanco que nunca. Bien, déjame que pongamos una cosita. Mucha gente últimamente hace cosas como esta, escucha, espera si lo preparan nuestros compañeros, creo que ya lo tienen. ¿Recuerdas que te dije que sé poco del amor? Pues no es verdad. Sé mucho del amor. Y lo he visto. He visto siglos y siglos de amor. Era lo único que hacía soportable, contemplar vuestro mundo. Observar tantas guerras, mentiras, dolor y odio. Me daban ganas de no volver a mirar hacia abajo. Pero entonces veías cómo quiere el ser humano. Podía buscar en los confines más remotos del universo y jamás encontrar algo más hermoso. Cortes, fragmentos de películas, que eso se ha puesto muy de moda ahora. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos hace un montón de años? Vamos, si me acuerdo. Incluso me viene a la mente esa imagen de Enrique Valari, que fue el que hizo nuestro testimonio, homenaje desde aquí, compañero del Espacio en Blanco durante muchos años, era también el realizador y tuvo que hacer un invento increíble para sacar de la película beta a una grabadora, de la grabadora no sé dónde, hasta que podíamos llevarlo a la cinta grande del programa, esos fragmentos de películas que poníamos en todas las introducciones que hacíamos. Es que eran otros tiempos. Yo me recuerdo en la cama de niño escuchando esas tremendas introducciones y sobre todo soñando mucho, ¿no? Que es también una cosa que vamos a hacer, ¿no? Ofrecer esperanza a la gente y que se acuesten, que se vayan a la cama pensando, como decía un físico, que es que no estamos en un mundo maravilloso, es que estamos en un mundo mucho más maravilloso de lo que jamás podamos llegar a imaginarnos. A pesar de todo lo que nos cuentan, el miedo que nos quieren meter y lo que aparentemente ocurre a nuestro alrededor. A pesar de todo, vivimos en un mundo maravilloso y además tenemos la suerte de haber nacido en ese lugar del mundo donde por lo menos no nos morimos de hambre. Y tú que has viajado mucho, sabes que en otros lugares la situación es... España son los mejores países del planeta para vivir. Sí. Más cosas que vayamos a hacer. Espera, no nos gusta meter miedo. Desde hace mucho tiempo abandonamos un poco esa onda de meter miedo, pero de vez en cuando vamos a contar historias que ponen los pelos de punta, como esa que todavía yo recuerdo, que tú contaste, que todavía te persigue, de los visitantes de dormitorio. Sí, aquellas historias de entes invisibles agresivos, o visitantes de dormitorio agresivos, también lo podríamos denominar así, que fue un absoluto boom, porque lo tratamos la primera vez con 2 o 3 testimonios que conseguí, y a partir de ahí recibimos un aluvión de llamadas de personas que nos contaban casos absolutamente increíbles. Mira cómo aullan los lobos por ahí. Y fíjate, lo que más me puso los pelos de punta en esa época, y como
y aquí lo confesé a micrófono abierto, que dormí muchas noches con la luz encendida, es que personas que no se conocían entre sí me contaban historias prácticamente parecidas, es decir, me describían a la misma entidad, me describían las mismas sensaciones, me describían las mismas agresiones y sobre todo las mismas consecuencias físicas, porque algunas de estas personas sufrieron ciertos problemas de salud y eran exactamente los mismos, ¿no? Vamos a tratar de recuperar, no por meter miedo, sino por dar a luz una serie de fenómenos extraños que suceden. 2:19, déjame que diga un poquito la hora, 1:19 las Islas Canarias, 900-137-137 es nuestro teléfono. Este es el Espacio en Blanco. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Más novedades que vayamos a tener, Miguel, mientras David sigue con el E-Blanco Radio. E-Blanco Radio. Vale. Bueno, pues sobre todo vamos a hacer muy protagonistas a los oyentes. Queremos su colaboración, siempre la hemos tenido, pero ahora más que nunca. No solamente queremos que nos cuenten sus experiencias, sino que nos pongan sobre la pista de casos. Es decir, si alguien ha escuchado alguna historia, tiene conocimiento de algún fenómeno extraño, aunque sea de segunda o tercera mano. Seguiremos esas historias, porque queremos darle voz en realidad a los protagonistas de lo insólito. Es decir, ellos son la base de todo, ¿no? Unos especialistas o unos investigadores no podrían analizar nada si no existieran este tipo de fenómenos, ¿no? Y muchas veces vemos a las personas simplemente como casos y queremos seguir cómo se desarrolla la experiencia de esa persona, porque aquel individuo que tiene un encuentro con el misterio desarrolla un hilo, una conexión sutil con ese otro lado, y a partir de ahí, pues bueno, a su alrededor se desarrollan toda una serie de fenómenos, ¿no? Seguiremos sus vidas, cómo les ha cambiado la vida esas experiencias, ese cambio de conciencia que es la clave de todo esto, y sobre todo buscaremos respuestas, ¿no? Expertos y científicos que tratarán de explicarnos qué respuesta puede haber a este tipo de experiencias, y sobre todo nos mojaremos mucho. Yo creo que ya tenemos el suficiente bagaje para dar nuestras opiniones, siempre sabiendo que no es nada, no son ex cátedra, pero desde luego son opiniones que daremos, puntos de vista, y nos mojaremos mucho. Queremos que el Espacio en Blanco sea un poco vuestro altavoz, así que si habéis vivido alguna experiencia del tipo que sea, primero las más extrañas, luego con David Martín veremos otro tipo de experiencias. ¿Dónde nos pueden escribir, Miguel? Pues nos pueden escribir espacioenblanco@rtve.es. Si quieres dar el tuyo, espacioenblanco@rtve.es, o a mi mail personal, a miguelpedrero@hotmail.com. Esas experiencias que compartiremos con todo el equipo y seguiremos. espacioenblanco@rtve.es o miguelpedrero@hotmail.com. Lo vamos a repetir, pero déjame otra cosita. Vamos a estar también muy pendientes de la actualidad. Mucho. En estos días han ocurrido una serie, están ocurriendo un montón de cosas, las vamos a analizar algunas, pero permíteme, porque tenemos ya a un primer colaborador ahí, un peso pesado de nuestro mundo, catedrático de historia. Hablando de actualidad, ahí va un ejemplo de lo que estaba ocurriendo. Uno de los compañeros que se acerca al Espacio en Blanco en este programa de arranque de nueva temporada es Antonio Piñero. Buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué honor tenerte con nosotros, catedrático emérito de la Universidad Complutense, uno de los máximos expertos en el tema de esa historia antigua, que cuántas cosas tenemos todavía que aprender de ella, ¿verdad, Antonio? Bueno, yo el primero, absolutamente de acuerdo contigo. Eso es un misterioso puzzle que nos atrae continuamente y que, como tenemos pocas piezas, precisamente por eso nos atrae, porque tenemos que construir grandes perspectivas con pocas piezas, pero que sean racionales. Ya, una de esas piezas ha surgido estos últimos días, gracias a ti nos hemos enterado. Déjame que demos la noticia a nuestros oyentes y luego nos la comentas, ¿te parece? Vale. Vamos con ello. Hallan el primer papiro mágico referente a la última cena de 1500 años de antigüedad. Con esta noticia nos sorprendían hace unos días. Fue Roberta Maza, de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, quien descubrió el documento en una de las librerías de la entidad
cuando repasaba sus archivos no publicados. El papiro pasó desapercibido allí más de 100 años, desde 1901. Se trata de un fragmento de un recibo de impuestos de cereales, certificado por un recaudador en la localidad de Tertembutis, en las afueras de la antigua ciudad egipcia de Hermópolis, que corresponde a la moderna El Asmunein. En su revés hay escrita una combinación de párrafos bíblicos, incluyendo el Salmo 78, 23, 24 y Mateo 26, 28, 30, entre otros, que dice: Temed todos a quien reinará sobre la tierra, que las naciones y los pueblos sepan que Cristo es nuestro Dios. Porque Él habló, y ellos comenzaron a ser. Él mandó, y ellos fueron creados. Él puso todo bajo nuestros pies, y nos libró de la voluntad de nuestros enemigos. Nuestro Dios preparó una mesa en el desierto sagrado, y dio maná de comer para un nuevo pacto, el cuerpo inmortal del Señor, y la sangre que Cristo derramó por nosotros en la remisión de los pecados. Así reza el texto, que se considera uno de los primeros documentos que usaron la magia en el contexto cristiano, y el primer amuleto jamás encontrado que usó como protección mágica la liturgia de la Última Cena. Esto, Antonio, es lo que decía la noticia, ese nuevo descubrimiento de ese papiro. ¿Qué alcance puede tener esto para la historia? Para la historia, bien poca, sinceramente, porque bien. Es que todo tú siempre nos quitas las ilusiones. Pues lo siento mucho, Miguel, pero es que si tú me preguntas, yo debo ser sincero contigo y con los otros. Claro. Es decir, tiene importancia en decir el papiro quizás es el primero, es cierto, que emplea la liturgia de la Última Cena como un texto mágico. Se empleaban otras invocaciones a Yahvé que eran normalmente de guerras, o normalmente del Señor de los Ejércitos, o cualquier otra cosa. Pero nosotros todo lo que dice el papiro lo conocemos perfectamente. Si tú me preguntas, ¿es que realmente esto va a cambiar la historia? No pues yo sinceramente te digo, no la cambia, porque ya lo conocemos todo. Ya, y dime una cosa, todo. ¿Por qué es un papiro en el que utilizan la magia? ¿Por qué? ¿Dónde está ese...? Pues porque el cristianismo, no olvidemos, es una religión que al principio es como el judaísmo. Es decir, es una secta que se deriva del judaísmo. Y entonces, los judíos son archiconocidos, y tenemos montones y montones de textos archiconocidos, repito, como uno de los pueblos más mágicos en el siglo I y II de nuestra era. Es decir, tenían cantidad de amuletos, estaba prohibido totalmente la magia en el Antiguo Testamento, y sin embargo a lo largo de la historia de Israel la magia ha sido un elemento muy fuerte y muy, digamos, componente casi genético del mundo judío. Y entonces, si el cristianismo deriva de ahí, y muchos, la inmensa mayoría de los cristianos primitivos eran judíos, y hay tradiciones que no se pierden, no es de extrañar que los mismos cristianos sean también afectos a la superstición y a la magia. Y además te digo una cosa, ahora mismo vayamos a los pueblos donde podemos encontrar a la gente que digamos que es más ultracatólica, más resistente a los cambios de la moderna religión, etcétera, etcétera. Me tienes que confesar que a la vez esa gente que es ultracatólica, ultraconservadora, son gente tremendamente supersticiosa. Pero tremendamente supersticiosa. Te voy a decir aquí, gente aquí, donde yo estoy ahora mismo hablando, pues resulta que es una zona en la que el catolicismo es tremendamente... Está arraigado, ¿verdad? Arraigado. Y sin embargo, sigue existiendo la costumbre que si una mujer resulta que ha tenido varios abortos y quiere... digamos, en la próxima concepción del hijo ansiado, quiere que de alguna manera
ese hijo se quede, digamos, dentro de sus entrañas, recurre a una práctica mágica que es la siguiente: sale a la calle por la noche, para al primer coche que llega, coge a un señor y le dice: mire, a mí me pasa esto, usted tiene que ir ahora mismo, estamos cerca de donde hay un río, aquí hay un cubo que es de latón, tiene que coger agua y tiene que echármela por encima, especialmente por los pechos. ¿Al primer coche que encuentra en la calle? Sí, al primer coche, y que se pueda parar. Y entonces ese señor se compromete a que el hijo que finalmente van a hacer gracias a este rito mágico y que no es un aborto, ese señor será el padrino de ese hijo de por vida. O por ejemplo, otra práctica mágica entre católicos totalmente convencidos. Si una señora no puede ser fértil, va a una cierta playa, se baña en una noche de luna y en una noche que tenga unas características especiales de olas y le dan 7 olas seguidas sin hacerle daño, esa señora se quedará embarazada. Curiosas historias que tienen que ver con... Perdona que te hemos cortado con esa musiquita. Es decir, que gente pasaba en la antigüedad. Los primeros cristianos creían en la magia y lo utilizaban. ¿Por qué? Ya para terminar, la última cena. ¿Eso significa que la última cena existió de verdad? Bueno, la última cena existió de verdad, estoy totalmente convencido, pero sin duda alguna. Lo único que pasa que una cosa es qué fue lo que nosotros los historiadores creemos que es la última cena, que fue una cena de despedida, no pascual. Y otra cosa es lo que pasado 30 o 40 años después de la muerte de Jesús y por influencia de las visiones y las concepciones y las ideas que tenía San Pablo, los evangelistas, que son sucesores teológicos de San Pablo, interpretan esa última cena como una cena pascual y la hacen un sacrificio de Jesús. Déjame aclarar qué es eso de una cena de despedida o la diferencia con una cena pascual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia de una cena de despedida es que se reúne Jesús con sus discípulos y le dice: mira, nuestra predicación sobre el reino de Dios es peligrosísima. Aquí en el futuro reino de Dios no cabe ni Poncio Pilato, ni el emperador Tiberio, ni Quefás, ni nadie. Probablemente me van a liquidar los romanos y además unión con los jefes del pueblo, etcétera y tal. Pero como va a venir el reino de Dios, adiós, me despido, yo bebo ahora de este vino, pero estoy seguro que luego resucitaré en esa resucitación universal en la que creían todos los judíos cuando empezaba el futuro reino de Dios, y allí beberé el vino. Eso es una cena de despedida, y probablemente eso es lo que pasó. Mientras que una cena pascual es ninguna despedida, sino simplemente se coge el día antes de la Pascua, se sacrifican los corderos conforme a un rito y se come para que, digamos, la fuerza del cordero recuerde aquella potencia que dio Yahvé a sus elegidos, que era el pueblo, para luchar contra todos los enemigos, Satanás a la cabeza. Y si además dices que el Cordero Pascual es Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, que se va a sacrificar por los pecados del mundo, tienes ahí una interpretación que es del cristianismo de 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, pero no es la interpretación del Jesús de la historia. Y eso es la gran diferencia. La última cena existió, y existió seguro, pero probablemente fue una cena de despedida y no una cena pascual. Oye, si a alguno le fastidia, yo lo siento mucho y te pido disculpas. No, para eso estás. Antonio Piñero, para eso está, no para quitarnos ilusiones, como decía al principio, sino para aclararnos cosas de la historia. No quito ilusiones, Miguel, simplemente digo, yo soy uno de los hombres más ilusionados, que más me gusta mi trabajo, que más me gusta jugar con mis juguetes, estar con mis amigos, salir con mis barcos. Entonces yo tengo plenas ilusiones, pero lo que yo no quiero es que la gente tenga ilusiones falsas. Falsas, he utilizado mal el término, así que te pido disculpas. Gracias, Antonio Piñero, seguirás estando en el Espacio en Blanco, ha sido un placer. No sé si quieres dar alguna forma de contacto para esos miles de oyentes que luego te sorprenden con sus mails. Las formas de contactos es que todos aquellos que quieran seguir no tienen nada más que entrar en mi página web, ir a Google y teclear mi nombre y allí se encontrarán, o teclear también mi nombre y entrar en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y ya verán cómo ahí discutimos de todo. Y ahora tenemos exactamente lo que hemos hecho esta noche contigo, Miguel. Aprender. Preguntas y respuestas. La gente me pregunta y yo voy y respondes. Gracias, Antonio. Ha sido un placer siempre. Disfruta. Te queremos. Venga, y es un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco. Yo disfruto un montón con la vida, te lo aseguro. Hasta pronto. Te veo prontito. Hasta pronto. Vale.
Piñero, como él, bueno, es uno de esos voces maestras que va a estar dando respuestas a temas de actualidad o preguntas que haya por ahí, aclarando, no quitando ilusiones, ya ahí me expresé mal, menudo personaje. Más temas que tengas, que tenemos más personajes también, colaboradores esperando. No se me podía olvidar. Miguel Blanco va a hablar más esta temporada. Yo hablo aquí en el micrófono. Todavía más. Has investigado muchas historias, has vivido experiencias tremendas en tus viajes por el mundo. A lo mejor muchos de los oyentes no conocen tu vertiente aventurera, pero la conocerán. Y sobre todo has estado en lugares y con gentes absolutamente increíbles. Por lo tanto... ¿Me vais a hacer contarlo? Sí. Es más, vas a contar lo que los oyentes quieran que cuentes, porque van a ser ellos los que te van a preguntar y tú vas a responder. Vale, a través de cómo lo pueden hacer, teléfono, ahora están tranquilitos, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtv.es, a través del Facebook, buscan el Espacio en Blanco, o a través de Blanco Radio en el Twitter, hagan una preguntita y yo les voy a contar, a contestar. Eso es. Pueden preguntarte lo que quieran, cuál es tu opinión sobre un tema, o preguntarte sobre determinadas experiencias personales, determinados viajes, o determinadas gentes que tú has tenido la oportunidad de conocer, personas muy interesantes. Esto es me habéis liado. 2:35, recordamos dónde estamos y nos vamos con más personajes que quieren aparecer en el programa. Un día cualquiera de verano en la vida de Descarguis. El hombre que se descarga todo antes que nadie. ¡Ey, Descarguis! ¿Vienes a la playa? ¿Hay wifi? No creo. Pues no puedo, tengo que bajarme cosillas. ¿Conseguiste ya la nueva temporada de Radio Nacional? La conseguiré. La estrenan muy pronto. Pero si ya ha empezado, hombre. No. Tengo una app que me avisa. Mira el calendario. A ver, si este es el de 2013. ¡Ay, Descarguis! Que pierdes la conexión. Ya estamos en la nueva temporada de Radio Nacional. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Algo que debéis estar haciendo ahora cuando son las 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Y te decía, Miguel, que tenemos colaboradores que han estado otras veces con nosotros. Hay uno que te quiero presentar, nos vamos a buscarle. Bueno, nos vamos hasta Barcelona a conectar con otro de nuestros compañeros, antiguo colaborador. Dice que 4 temporadas, me acaba de decir Ramón Álvarez, el que se encarga de sacar, tener nuestra memoria a punto. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes del Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado y enhorabuena, Miguel, por esta nueva temporada y además agradecido porque sigas contando conmigo. Enhorabuena a todos, es un placer que estés con nosotros. Ramón, durante mucho tiempo, dicen que el Espacio en Blanco ha hecho historia, que somos leyenda, y hay muchos oyentes que están tratando de recuperar esa memoria y tú te encargas de buscar joyas. Me has dicho que tienes unas cuantas, anúnciame, avánzanos, ¿qué tienes preparado por ahí? Increíble el programa de Salvador Freixedo, me decían el otro día. Sí, de Freixedo, pues fíjate, siguen pidiendo más cosas sobre Freixedo y tú sabes pues que este tiempo de vacaciones, unos días, estuve ahí en mi refugio, en el Prepirineo de Grida, y ahí tengo cientos, pasan más de 1000 cintas del Espacio en Blanco, y disfruté buscando material y sobre todo localizando lo que me pedían los oyentes, ¿no? Sí. Y entre ellos han encontrado varios debates y intervenciones sobre todo que pedían sobre, mira, te voy a mencionar personas que iban pidiendo, que han estado en el programa, como Félix Gracia, como Álvaro Baeza, Julio Marbizón, José María Caireta también quieren más material, Pedro Riba, Jaume Borda, todo aquí apuntado, ¿no? Incluso Jaime Maussan también, y el recientemente desaparecido también José Alberto Suárez de Capilla del Monte. Sí.
Pues todo eso me ha encantado buscar y sobre todo el localizarlo, ¿no? Perfecto. Tenemos una línea abierta con todos nuestros oyentes. Si quieren rescatar o escuchar algo del Espacio en Blanco, de cualquier personaje que haya pasado, que han sido muchos, yo creo que casi todos los que están en el mundo del misterio, que se pongan en contacto contigo, ¿verdad, Ramón? Exacto. En primer lugar, por espacioenblanco@rtv.es. Sí, señor. Y si no, Ramón Álvarez @misteriosdelasondas.com. Perfecto. Debates. Si podemos ahora, andamos un poquito pillados de tiempo esta noche, vamos a poner, dice Miguel Pedrero, decía al principio del programa que los debates los inventamos nosotros también aquí en la radio. Tenemos un debate del mundo de los ovnis increíble, con todas las posturas, ¿verdad? Gente de RP, científicos, creyentes, no creyentes, ¿verdad? Y estaban todos, caramba. Estaban todos, de ARP, como tú bien dices, y personas que como Enrique de Vicente. Bueno, yo creo que sin duda los inventó el Espacio en Blanco y ahí estaban todos. ARP es Alternativa Racional a las Pseudociencias, para quien no lo sepa. Exacto, sí. Y tratamos de reunir en una mesa a toda la gente que tenía puntos de vista, aunque fueran diferentes, sobre el mundo de los ovnis, y es altamente clarificador, y lo pondremos de nuevo en el Espacio en Blanco. Algo que se dice que se inventó la radio del misterio por nosotros. Ramón, no sé si quieres adelantarnos algo más o te despedimos hasta la semana que viene. Pues espera, las descargas. Muchas descargas, sigue habiendo con el programa. Siguen habiendo, pues como hemos comentado en la ocasión, pues pasan de las 150.000 descargas solo en mi web, ¿no? Digamos, directamente. Vale, déjame que diga una cosita importante para toda la gente que descargáis el programa en el podcast, hacerlo por favor en el podcast de Radio Nacional, a través del podcast de Radio Nacional y no otros portales, porque así nos cuenta a nosotros, ¿no? Y nos interesa que cuente. Entráis en la página de Radio Nacional, buscáis podcast o la radio a la carta, ponéis Espacio en Blanco y ahí salen todos los programas que hemos hecho en esta casa hasta ahora y los podéis disfrutar en cualquier momento. Ramón, forma de contacto de nuevo contigo y te despido. Pues bien, espacioenblanco@rtv.es y ahí pues llegará todos los correos y si no, pues a la vez @misteriosdelasondas.com. También pedí a Miguel, antes de despedirme, que tú recuerdas aquellas historias de miedo, aquellos relatos tan bonitos que también en el programa. Sí. Pues se puede rescatar y digitalizar unos poquitos porque hay quien los pide, ¿no? Y los quiere recordar. Me encantaban hacerlos y escucharlos. Volveremos a sentirlos aquí en Radio Nacional en esta nueva temporada. Gracias a ti, Ramón. Fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Gracias por tu trabajo, por estar ahí con nosotros en este nuevo tiempo. Pues todo un placer. Un fuerte abrazo para todos, Miguel. Y cumplamos muchas más temporadas. Dice que 4, tenemos todavía el camino por delante. 4, creo que sí. Hasta las 40, fíjate si quedan. Fuerte abrazo, Ramón. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas temporadas queremos cumplir y como ejemplo de ese trabajo de Ramón Álvarez y de lo que hacíamos en otro tiempo con debates, escuchad mínimamente este corte. Ya a puntito de iniciar camino para Madrid, para reencontrarme pues con todos los que tienes en el estudio y con algunas personas más para debatir en Madrid próximamente el tema de los ovnis. Ese debate, te agradezco que estés también ahí, periodista Javier Sierra, también colaborador del Espacio en Blanco, de muchas revistas y que siempre también está acá para allá buscando la noticia. Gracias por estar ahí, Javier. A vosotros. Y nos vamos ahora hasta Sevilla, creo que tenemos a Julio Marbizón. Buenas noches, don Julio. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, decir que es meteorólogo, investigador y gracias por estar ahí también con nosotros y bueno, en cualquier momento podréis intervenir para contar lo que queráis, dar vuestra opinión. Gracias, nos vamos hasta Bilbao, de Sevilla saltamos a Bilbao, está Luis Alfonso Gámez. Buenas noches, Luis Alfonso. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí, sufriendo las fiestas. ¿Te tratan bien nuestros compañeros ahí en Bilbao? Muy bien, muy bien. Me alegro, es periodista y también investigador y bueno, alguien que está también en contra de estos fenómenos. Una cosa es estar en contra, que yo creo que en eso coincidirán tanto Félix como Javier Armentia, y otra cosa es analizar los fenómenos. Creo que nosotros analizamos y mantenemos una postura crítica, que no es estar en contra de nada. Empezamos ya a discutir y las otras personas que están a favor no mantienen una postura crítica. A veces no. Vale, lo dejamos ahí, no voy a dejar hablar mucho porque hay una primera introducción esperando. Creo que tenemos más invitados que vamos a ver si entran a lo largo de la noche. Juanjo Benítez está invitado también a este debate. Vamos a ver si podemos al final localizarle y que nos pueda dar su opinión. Pero vamos rápidamente con esta primera. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Volveremos a recuperar esa buena costumbre de reunir a muchos especialistas en torno a un tema. Y ahora David Martín, que estaba aquí calladito, está con el Twitter, nos ofrece un avance de lo que nos quiere dar en estos días.
Esta sintonía es familiar entre los que nos han seguido durante otras épocas del Espacio en Blanco y va a seguir en esta nueva temporada. David Martín está detrás de ella. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en una nueva temporada aquí en Espacio en Blanco con todo el equipo. Un placer seguir adelante con todo esto. Primera noticia que tenemos, tú te has encargado en todo este tiempo de la actualidad que tiene que ver con el mundo del misterio. Las noticias, todo lo que no nos cuentan habitualmente, estar un poco pendientes de la actualidad, a ver qué pasa y contarlo aquí. Y algo que tiene que ver con conspiraciones. Y algo también. que tiene que ver con conspiraciones, con lo que seguiremos. Pero hay una noticia que la acabamos de crear ahora mismo y que tú eres el responsable, que estamos ya en las redes de otro modo. Estamos ya en Twitter, bueno, lo hemos creado este jueves pasado, sí. Y estamos ahí en Twitter, @eblancoradio. Había muchos perfiles de Twitter de Espacio en Blanco, pero el único original y oficial es eblancoradio. Con el arroba hay que poner. Con el arroba delante, @eblancoradio. @eblancoradio, ya sabéis, estamos también en Twitter por si queréis, en el Face, ya estamos en todos los sitios. También tuiteras tú algo, ¿no? Me imagino. Bueno, ya veremos. Vamos a seguir en esta nueva época, aparte de escribiendo en @eblancoradio en Twitter, ¿cómo se llama? Tuitear. Tuitear. Y solamente puedes escribir una serie, yo es que escribo mucho. 140 caracteres. Si me enrollo mucho. Bueno, no, tú no te enrollas tanto cuando hablas en el móvil. ¿De qué nos vas a hablar hoy como un poco ese primer peldaño de esa escalera, de ese camino que vamos a hacer en este tiempo? Germania. ¿Qué es eso? Pues Germania fue el proyecto que tenía Hitler para crear una capital en su imperio mundial, el imperio que él pretendía llegar a gobernar. Estaba pensada para llegar a ser la ciudad más importante del mundo y toda una referencia, evidentemente, en el que el resto de urbes pues se tendrían que mirar. Sí. Eso era Germania. ¿De quién era la idea? ¿De Hitler? La idea era de Hitler, que decidió llamar al proyecto oficialmente para darle el empaque que debía tener Capital Mundial Germania, y se lo encargó a su primer arquitecto, Albert Speer, que posteriormente pues ascendería a ministro de Armamento y Municiones. ¿Y se desarrolló? ¿Cómo se desarrolló en parte. Vamos a ver algunas de las partes, porque sobre todo hay un ejercicio muy interesante que pueden hacer los oyentes mientras están escuchando lo que vamos a contar, que es buscar en internet las fotografías en las que se ve a Hitler con su arquitecto, con Speer, pues delante de esa grandísima maqueta de hasta 30 metros que se llegó a construir a escala, que recreaba cada uno de los espacios, de los pequeños rincones de todos los edificios que tendría que acoger aquella ciudad. La maqueta se perdió, pero los planos permanecen y hay recreaciones en 3 dimensiones, o sea que es un ejercicio muy interesante. Vamos a hacer un recorrido virtual para que los oyentes puedan en su mente ir acompañándonos. Pinchando Germania Pinchando Germania Hitler o Ciudad Perfecta Hitler, encontrarán pues esas imágenes de esa ciudad impresionante, hay que decir que es impresionante. Según los datos, yo estaba mirando y enseguida yo no tenía ni idea de este asunto, enseguida me cautivó el argumento de hacer una ciudad en la que, bueno, sería el centro del planeta o del universo. El centro del mundo. Pero habría que hacer muchas cosas. Según tengo aquí los datos, sería necesario destruir más de 60.000 apartamentos. ¿Dónde estaría esto? En Berlín. En Berlín. Para que te hagas una idea, ocuparía el eje norte-sur de Berlín. Y habría que destruir, como tú dices, 60.000 apartamentos y dejar en la calle a más de 100.000 personas. Claro, después de lo que llevaban a las espaldas los nazis, pues tampoco les importaba mucho dejar en la calle a más de 100.000 personas. Yeah. Pero hay que pararse a pensar que habría que limpiar prácticamente toda la ciudad de Berlín como se conocía en los años 30. Yeah. Había en ella una serie de características como la sala del Congreso, ¿no? La sala de Congreso, a ver, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos del proyecto de Germania es que era una ciudad diseñada no solo para impresionar al visitante, no solo para impresionar a nivel internacional, por las fotografías o los vídeos, sino para ser un verdadero reflejo de lo que era el poder del Reich, el poder que llegaría a acumular o que Hitler quería o tenía pensado que llegara a acumular el Reich. Por ello era necesario, evidentemente, dotar a la ciudad pues, de los edificios, como dices, monumentales. Y uno de ellos, la sala del Congreso, era en la que se decidió que tuvieran lugar pues, aquellos discursos masivos y tan enérgicos de Hitler, ¿no? Que ya había practicado de alguna forma en los congresos en Nuremberg del partido nazi. Y todo eso se tenía pensado pues, crear una nueva sala del Congreso que estaría inspirada nada menos que en el Coliseo de Roma. Porque claro, los nazis se veían como los herederos de aquellos grandes imperios de la época clásica y entonces por ello él dio orden a sus arquitectos de que tomaran ese ejemplo, cogieran la imagen del Coliseo y la retrataran evidentemente mucho más grande. Hitler suponía que iba a vencer esa guerra en la que se había metido, ¿no? Y tenía preparada una avenida de la victoria.
Una avenida de la Victoria, como decimos, eje norte-sur, sería lo que ocuparía la parte principal de Germania, y la avenida de la Victoria iría precisamente en ese eje, en lo que hoy en día los que conozcan Berlín es el Tiergarten, es el mayor pulmón de la ciudad, un equivalente al Parque del Retiro en Madrid, y estaría cruzado por esa avenida de la Victoria, que era pues una calle muy amplia, cortada al tráfico, que estaría destinada únicamente a realizar desfiles y demostraciones de fuerza, como vemos, por ejemplo, hoy, pues que los regímenes totalitarios hacen en Corea del Norte. Pues estas cosas que a nivel de propaganda quedan muy bien internacionalmente, pues se realizarían ahí en esa avenida de la Victoria. Y ahí habría también una gran sala o pabellón del pueblo. La gran sala o pabellón del pueblo era si nuestros oyentes están viendo las imágenes, es el edificio más grande de cuantos se tenía, el más grande y el más importante de cuantos se tenía en mente construir. La obra más colosal, podríamos decir, diseñado en persona por el propio Hitler. ¿Sí? Aquí no... Bueno, a ver, los arquitectos evidentemente tuvieron que ver un poco, ¿no? en la historia de las cosas técnicas y tal, pero él había viajado a Roma, había visto el Panteón, estaba impresionado con el Panteón de Roma, con esa inmensa cúpula, y quería llevárselo a Berlín, hacer su propia versión del Panteón de Roma en Berlín, eso sí, como decimos, mucho más grande. Hasta 8 veces más ancha. Cuando te refieres al Panteón, ¿es el Panteón de Grecia? El Panteón de Roma, Panteón de Agripa, de Marco Agripa. Increíble, sí. Pues imagínate una cúpula 8 veces más grande ancha. Que esa. Es un equivalente a 3 campos de fútbol de anchura. Y es muy curioso en cifras porque, bueno, la altura de la cúpula también era prácticamente ridícula. Se podrían haber situado de pie 2 cohetes Saturno, como los que llevaron a los primeros hombres a la Luna, y quedaría espacio por arriba para que sobrevolara un helicóptero. 300 metros de altura. 300 metros de altura, una capacidad de 180.000 personas, y como curiosidad, bueno, pues se dice que toda esa gente congregada durante el tiempo que duraría una de estas arengas, porque también era un lugar destinado evidentemente a dar charlas y a dar pues, esos mítines, el aliento de esas 180.000 personas se condensaría en la parte alta de la cúpula y caería en forma de lluvia. Qué increíble. Las ideas de este genio en Germania, digo genio entre comillas, que luego sí, me dicen que estoy diciendo que Hitler era un genio, entre comillas, estaba también el Arco del Triunfo, ¿verdad? Claro, hemos dicho que quería imitar una de las estructuras de Roma y evidentemente en París hay un Arco de Triunfo que es conocido por todos, y cuando Hitler llegó a París y vio ese Arco del Triunfo dijo, yo quiero uno, pero además lo quiero mucho más grande. Quiero un Arco del Triunfo, es lo que le encargó a Speer, que tenga 100 metros de altura. Y esto era tal, imagínate, que en la abertura del arco habría cabido el arco de París. Podríamos haber tenido un arco dentro de otro arco. Pero aquí hubo un problema, fíjate, Miguel. Estos diseños que eran tan atrevidos y tan colosales tenían un principal enemigo que era el suelo de Berlín. Berlín es una zona muy pantanosa, es una zona muy inestable. ¿Qué ocurre? Que un arco de estas características, de estas dimensiones, llegaría a pesar 2,5 millones de toneladas. ¿Con lo cual no aguantaría el suelo? No aguantaría el suelo, o por lo menos es lo que se pensaba. ¿Qué hacía Hitler cuando le planteaban estos problemas? Lo único que decía era, soluciónenlo. Simplemente. ¿Y cómo lo intentaban solucionar? ¿Cómo intentó Speer solucionar esto? Pues muy fácil, creando lo que hoy en día todavía se puede ver y se conoce como el GBK. El GBK son las siglas en alemán de Cuerpo de Estudio de Carga, y es una mole inmensa y horrible, todo hay que decirlo, con forma de cilindro, construida con hormigón y acero. Si esta mole, que imitaba más o menos la presión del arco en el suelo, se hundía, el arco pues no se sostendría. Yeah. Y se hundió. Hicieron la prueba y no sirvió. Se hundió en 3 años hasta 17 centímetros. Había unas salas debajo, hasta 3 pisos, con salas, con todo tipo de elementos de medición, y se descubrió durante los años 40, durante la primera parte de los años 40, claro, que se hundía. Era imposible, sin reforzar el terreno, construir ese arco. Y sonaría una música parecida a esta. Y por último, entre las muchísimas cosas que se podían tener en esta ciudad, la capital del Tercer Reich, Germania, el Estadio Olímpico de Berlín, que este sí está, ¿no? Este está a día de hoy y ha estado tal cual se construyó prácticamente hasta el año 2006, cuando fue restaurado. Ahora tiene una capacidad de 76.000 espectadores. Fue restaurado para la Copa del Mundo, entonces ahora tiene un aspecto bastante más, moderno, ¿no? Más acorde a los tiempos actuales, pero se mantiene básicamente con la misma estructura. Y aquí se celebraron los Juegos Olímpicos del año 36, como todo el mundo sabe, y una curiosidad que a lo mejor algunos desconocen, pero es interesante remarcarla, es que Hitler estaba tan obsesionado por el aspecto propagandístico de aquellos Juegos Olímpicos que estuvo al tanto de todo, prácticamente sincronizó él toda la ceremonia de apertura de los Juegos y todo lo que rodearía a aquellos Juegos. Y el recorrido de la llama olímpica desde el Monte Olimpo, en una carrera de relevos,
hasta el lugar donde tienen lugar hasta la sede de los Juegos. El recorrido tuvo lugar por primera vez en el año 36 por idea de los nazis. Y hoy en día se mantiene. ¿Es la primera vez que se hacía ese recorrido? La primera vez que se hizo y la primera vez que se ideó, y la mente pensante que tuvo esta genial idea fueron los nazis. Fue concretamente Karl Diem, que era uno de los organizadores. Alguien dice, David, que si les hubieran dado un poquito más de tiempo a los alemanes, a los nazis y a Hitler, hubieran cambiado el planeta. Con todas esas armas secretas que tenían, que no acabaron de desarrollar, con estas ciudades hubieran cambiado nuestro mundo, ¿verdad? Desde luego, si hubieran ganado la guerra y hubiesen llevado a cabo este plan de esta ciudad perfecta, habrían llegado a construir edificios indestructibles. Hay pruebas que demuestran que estaban trabajando en edificios indestructibles, y buena prueba de ello es que el búnker de Hitler está sellado, no está totalmente destruido, porque cuando llegaron los americanos no fueron capaces de derribarlo. ¿No? En el año 88 se construyeron un bloque de apartamentos, y lo que se hizo fue derribar la parte más superficial, pero con ultrasonidos se ha llegado a comprobar que las últimas plantas en las que estaban los apartamentos más importantes probablemente sigan intactas. Esa otra parte de la historia será pasada a revista por nuestro compañero David Martín. Gracias. ¿Forma de contacto a través del Twitter o...? A través del Twitter. Bueno, mi Twitter personal es @DavidMartinMG, algo más fácil que el de la radio, y el que tenéis que aprenderos a partir de esta noche es @eblancoradio. Gracias, te sigo viendo por aquí, por el Espacio en Blanco. Aquí estaremos. Un placer. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:55, 1:55 las Islas Canarias. Interesante lo que he contado ahí. Muy interesante. Y quizás se meta en otra sección. Se ha despedido, pero seguramente va a seguir hablando porque no hay forma de echarle. Una nueva sección que quizá lleve él, ¿no? Insistimos, queremos que el Espacio en Blanco sea un poco el nexo de unión con vosotros, tanto con experiencias misteriosas o que os den miedo, como algunas otras más positivas. Sí, estamos acostumbrados en los medios de comunicación, sobre todo últimamente, a ver el apocalipsis continuamente, ¿no? Guerras, asesinatos, crímenes, crisis económicas, etcétera, etcétera. Y queremos dar también la otra versión, ¿no? Es decir, que no todo es tan negativo, que no todo es tan apocalíptico, ¿no? Y quizás haremos muchas cosas. Ahora David nos contará algo de lo que tenemos preparado, pero por ejemplo una pequeña sección que titularemos Píldoras de la felicidad, que sería una sección en la línea de la autoayuda o más de la superación personal, pequeños consejos prácticos muy sencillos para que todo el mundo los pueda utilizar, poner en práctica para por lo menos pasar de la mejor forma posible por determinados tragos que nos pone la vida delante. Y quizá veis en 2 minutitos, porque nos vamos a las noticias, buscar también esos testimonios de personas que hayan tenido una experiencia súper especial con animales, por ejemplo, hay gente, dentro de nada vamos a hablar con alguien que ha tenido todas las enfermedades del mundo y sin embargo está ahí echándole cara a la vida, los médicos súper asombrados, porque depende mucho de la actitud que tengas ante las cosas, ¿verdad? Hay historias que nos llegan por todos los canales y queremos compartirlas con todos los oyentes, pues de superación, historias de felicidad, historias que pueden servir de inspiración para otras personas, pues para superar momentos un poco difíciles. Y en la temporada prácticamente más participativa del Espacio en Blanco, con tantos canales de participación como estamos mostrando a los oyentes, pues queremos recibir esas historias para compartirlas, así que es lo que haremos. ¿Formas de contacto? ¿La repetimos? Pues el correo electrónico espacioenblanco@rtv.es, en Facebook también estamos, y a partir de esta noche, ya sabéis, en Twitter, eBlanco Radio. Y el teléfono 900-137-137, podéis llamarnos, nos pondremos en contacto con vosotros, vamos a seguir, ¿verdad, Miguel? Tanto experiencias de cualquier tipo que sea, ovnis, vida después de la vida, presencias de esas extrañas que nos han dado tanto miedo, o experiencias positivas, las vamos a tratar de elaborar, trataremos de dar respuestas o soluciones y que sirvan de ejemplo, ¿verdad? David, que estás ahí. Efectivamente, estaba aquí con el Twitter porque tenemos un montón de comentarios, los seguidores se multiplican y luego te contaré un par de cositas de lo que nos están diciendo. Vale, os despido casi, os digo hasta dentro un ratito, porque David Cuevas viene en otro momento a presentarnos otro montón de nuevos colaboradores que esperan en este Espacio en Blanco de ahora.
900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir participando. Nos vayáis, estamos todavía aquí en Radio Nacional con 1 hora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y tenemos mucho que contaros. David Cuevas va a traer algunas voces de alguien que empezó jugando con la Ouija y de repente su vida se acabó siendo todo un infierno, incluso lo llevó hasta la muerte a una de las personas de esa familia. Queremos recuperar casos antiguos y sobre todo dar soluciones y dar respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nuevo horario de Espacio en Blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional.